¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, en una jornada especial, una jornada en la cual dejamos atrás en la madrugada de hoy lo que fue el acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Sanción de la Cámara de Diputados y el debate ahora que ya está instalado en el Senado Nacional y el oficialismo a nivel nacional, el Poder Ejecutivo, el oficialismo en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, el oficialismo en el Senado, José Mayans, sus presidentes, esperan, desean que la próxima semana puedan tener el despacho de comisión en el Senado y la misma semana también, con acuerdo político, poder sancionarlo y que ya tenga fuerza de ley el acuerdo suscripto entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, repasando, ¿no? Todo lo que dejó la larga sesión, una sesión en la que, bueno, hasta último momento no se supo bien qué iba a ser una parte del propio oficialismo, se mantuvo el hermetismo característico del kirchnerismo, pero finalmente la ley se pudo aprobar. Desde el oficialismo también destacaron que, bueno, a pesar de los votos en contra y las abstenciones que hubo, sí hubo un respaldo mayoritario a la ley que más le costó negociar al Frente de Todos desde que llegó, ¿no? Al poder, desde hace 2 años durante este gobierno de Alberto Fernández. Así que, bueno, una sesión que dejó bastante para hablar y ya vamos a estar repasando seguro todas las voces que hubo. Así es, sí, con esas perlitas que dejó también la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Meli. Bueno, sí, claro, después de una jornada intensa, 13 horas, más de 13 horas intensas debatiendo el tema que era el principal, yo creo que había contaminado inclusive en el verano las extraordinarias, porque claramente era el tema que inicialmente se hablaba de que se iba a tratar en febrero, esa cuestión, teniendo en cuenta los tiempos para llegar bien al 22 de marzo. Ahora llegamos muy ajustados al 22 de marzo, que es la fecha límite para hacer el pago de la deuda, pero claramente eso y todo lo que implicaba el acuerdo con el fondo fue lo que, bueno, recordemos, generó la salida del expresidente del bloque oficialista y bueno, y afectó claramente a las extraordinarias al tal punto que no hubo extraordinarias. Claro. Entonces me parece que eso es un punto de inflexión. Bueno, José, Meli, vamos a revivir un poco y a repasar qué es lo que se habló en esta sesión que terminó pasada las 4 de la mañana aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. José Luis Gioja, el diputado nacional del Frente de Todos por San Juan, decía lo siguiente. En abril del 2018, antes de que pasaran cosas, nos visitó en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda el entonces ministro Luis Caputo, para algunos el Messi de la finanza. En esa ocasión le expresé al ministro mi preocupación por la elevada deuda que entre los años 16 al 18 ya estaba ascendiendo a los 80.000 millones de dólares. Le señalé que los que tenemos algunos años ya habíamos visto esa película del endeudamiento, y que sabíamos que siempre genera angustia y genera retroceso en nuestros pueblos. Esa película la vimos en blanco y negro con Martínez de Oz, en colores con el ministro Cavallo, y en el 2018 la estábamos viendo en 3D precisamente con ese ministro. Y le aclaré que nadie quería que la película terminase mal, pero todo indicaba que íbamos hacia el abismo. Y sabe que el abismo llegó. A los pocos días, el entonces presidente anunciaba por televisión que el Fondo Monetario, y por la mañana tempranito, que el Fondo Monetario nos habilitaba una línea de crédito para hacer frente a los compromisos asumidos. Más tarde
ese mismo presidente reconocería que ese crédito se usó para pagarle a los bancos, para pagarle a los fondos de inversión, en definitiva para pagar deuda privada. En rigor, el crédito se usó para eso y para otras cosas, como cancelar deuda en pesos, sostener este tema de la especulación, de la bicicleta financiera y, por supuesto, la fuga de capitales. Incluso en contra de lo que exigía el propio Fondo Monetario Internacional, que además había concedido el crédito contra toda lógica y violando sus propios estatutos y sus propias normas. Bueno, y ahí lo escuchábamos a José Luis Gioja, y en el recinto de la Cámara de Diputados el cierre por parte del bloque de la Unión Cívica Radical estuvo a cargo de Mario Negri, que habló de esta manera. Nosotros no somos una rueda de auxilio del gobierno. Hemos venido esta noche a evitar que el sufrimiento que llevan los argentinos consecuente de la crisis no se profundice. Es más, si no estuviésemos nosotros esta noche acá, y esto por favor que se entienda bien porque marca un punto de inflexión, está bastante reliada alguna zona de banca de este Congreso. Si no estuviéramos acá nosotros, el default era inevitable en la Argentina. Y hay que decirlo. Nosotros tenemos conciencia de que el gobierno está atravesando un momento de debilidad, que el presidente está débil y que además tiene una fractura política expuesta, que ojalá no se profundice por el bien de los argentinos. Nosotros somos oposición, no estamos para cogobernar. Y sí, digo que si en la Argentina hubo 21 situaciones de default, de las cuales 17 no se cumplieron, solo 5 concluyeron. Marca el zigzag de un país que con todos los colores políticos tuvo que acudir, y no hay que sentirse culposo, a un organismo multilateral del cual se es socio como país, a pedir auxilio financiero. Es más, 7 veces acudió el peronismo al Fondo Monetario. Es más, Néstor Kirchner en el 2003 y el 2004 en 2 oportunidades, llegando casi a los 10.000 millones de dólares, que en el 2006 tomó una decisión, canjear de acreedor, salir del fondo, que era mandinga, e ir a Venezuela, que estaba Los Santos. Salió del fondo, donde se pagaba el 3% por los servicios de la deuda, y fuimos allá a pagar el 13%. Pero bueno, eran todos progresistas y había que ayudarse uno con otros. Lo que quiero decir es que en una actitud responsable no hay que sentirse culposo cuando uno gobierna. Tiene que asumir las buenas y las malas. Si hay default, no cabe ninguna duda que vamos a ser parias internacionales en el sistema financiero. Bueno, ahí estaba Mario Negri, el diputado del radicalismo, presidente de la bancada, cerrando desde su sector lo que fue el debate sobre el acuerdo de la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Debate que ahora ya se ha trasladado al Senado de la Nación. Diputado Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos, por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, descanso poco, sí. Otra vez trabajando para, bueno, en parte también para ver cómo sigue la agenda, pero ¿qué dejó esta sesión, este debate? Primero, un avance claro, se aprobó el acuerdo, a mí me parece que es un acuerdo razonable en el marco de la debilidad,
no hay forma de pagar 19.000 millones de dólares este año, 20.000 millones el próximo año, no tenemos reservas, no tenemos espalda ni política, ni social, ni económica para ir a un default. En ese contexto se logró un acuerdo importante, más de 200 diputados votaron a favor, un acuerdo razonable que baja paulatinamente el déficit fiscal y permite seguir creciendo. Creo que ese ha sido el primer saldo positivo. ¿Le llamó la atención la cantidad de votos que lograron finalmente? No, en realidad sí, más o menos estaba con la idea de los 200 votos. No, yo tengo en la cabeza, desde que se anunció el acuerdo con el fondo, que pasan dos cosas siempre que hay un acuerdo en el fondo. Se reconfigura el sistema político y aumenta la conflictividad política en las calles. Yo he seguido distintos estudios de qué pasó con el fondo en distintos países, ha pasado eso. Y me parece que de alguna manera ha pasado eso. Hay distintas miradas, dentro del Frente de Todos hay distintas miradas, se vio reflejado en el voto, en el resto también, no tan marcadas como en el Frente de Todos. Y sí tengo claro que lo que tenemos que trabajar ahora es para lograr crecimiento económico, porque estos números cierran si ampliamos la torta productiva por un lado, y un plan antiinflacionario, porque el problema central en la Argentina es la inflación. Diputado, ¿ustedes por parte del bloque ya sabían la postura que iban a adoptar algunos de los legisladores que votaron en contra finalmente? No, yo con algunos particularmente había hablado, pero no sabía. Tenía muy claro que había posiciones diferentes, no sabía si finalmente se iba a terminar absteniendo o votando en contra, de qué manera. Pero no sabía en particular qué iba a pasar, pero sí tenía claro que eran situaciones distintas. Y sí estaba hablado que tenían que estar todos, porque hubo asistencia completa. Sí, más que hablado, a mí me parece que es de pura lógica. El tema más importante que se va a tratar en el Parlamento, claramente en los próximos años, sin duda, es el tratamiento de la deuda externa y cómo la Argentina hace para refinanciar 44.500 millones de dólares con el Fondo Monetario. Me parece que es de obligación pura que estemos todos sentados. Eso lo doy claramente por sentado. Y finalmente me parece que hubo muy poquitos diputados. Entiendo que todos estuvimos al Frente de Todos. Sí, y ausentes hubo muy poquititos. Es un tema central, claramente. Claro. Usted habló recién de la debilidad, el marco de debilidad, hablaba del país claramente. Desde la oposición, recién lo escuchábamos a Mario Negri, que hablaba de un presidente débil y una fractura política expuesta. ¿Qué opina al respecto? No, yo veo dos cosas distintas. Una, sí creo que está quebrada la relación entre la sociedad y la política. No con el gobierno, con la política. Está muy lastimada, está quebrada la relación de la sociedad con la política. Hay un desenganche grande y nosotros tenemos que resolver que la plata sirva, que la escuela recupere su rol de centralidad y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Si no resolvemos eso, va a crecer la extrema derecha y el desenganche y el desencanto de la sociedad con la política es muy grande. Esa es una parte. Dos, yo no veo un gobierno débil. Finalmente, el tema más complejo que tiene para resolverlo lo está resolviendo en un contexto de una mirada distinta dentro del Frente de Todos. Y sí viene la tarea central de crecer. O sea, nosotros tenemos que crecer económicamente, ir a un plan antiinflacionario. Para mí, rápidamente tenemos que ir a ese esquema y un modelo de desarrollo. Se sale por arriba con crecimiento, fomentando el desarrollo económico, las pymes, el desarrollo local, la actividad productiva. Se sale con un plan antiinflacionario. Si el pan está a 300 pesos, si la leche está a 120 y si el asado está a 1.000 pesos, tenemos un problema serio. Ahora, ¿cómo se ajusta ese plan como para poder llevarlo a la práctica, en definitiva? Primero tenemos que desacoplar los precios internacionales del precio nacional de los alimentos. Está claro que la guerra hace que suban los precios, eso es positivo para la Argentina. Recién estaba viendo unos datos de que efectivamente hay más demanda de alimentos, más demanda de cereales. Vendemos, nos entran dólares, pero el tema es que nosotros vivimos en pesos. Desacoplar. Lo de los 7 cortes de carne que se está haciendo en el gobierno yo creo que es positivo, 7 cortes que no se exportan, algo de precios cuidados, hay que armar un sistema de crédito no bancario. Yo presenté un proyecto de crédito no bancario a tasa del 3% anual porque hoy el panadero nunca puede acopiar harina, fomentar los mercados de cercanía, presenté otro proyecto en esa línea, que el productor venda directamente al consumidor, y encarar un conjunto de medidas macroeconómicas. Todo eso integralmente yo lo llamo un plan antiinflacionario, que es hoy el tema central. En estos 2 años que quedan por delante y ahora con esta postura por parte del sector que responde a Cristina Kirchner dentro de la alianza, ¿cómo cree que va a ser justamente cómo va a ser Martín Guzmán para poder aplicar todo este programa económico que finalmente no es el que ingresa en el proyecto, con una parte del gobierno en contra del acuerdo? Sí, yo primero creo que los gobiernos de coalición, así como tenemos hoy, los próximos 10 o 15 años van a tener gobiernos así.
Gobernará el partido A, B o C, vamos a tener un presidente, una presidenta y un gobierno de coalición fragmentado, con distintas miradas, porque así es la sociedad. Estoy convencido que vamos a ese sistema en Argentina y tenemos que adaptarnos porque tenemos un régimen presidencialista y una diversidad de miradas políticas. Si uno ve lo que pasó en América Latina, Boric y Kast llegaron al balotaje con un porcentaje de votos muy bajo, lo mismo Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Perú. Vamos camino a eso. Eso por un lado. Y por otro tendremos que trabajar para que efectivamente el plan se pueda cumplir. El plan va a funcionar en la medida que crezca la economía. Para lograr el déficit fiscal que se ha planteado, tenemos que lograr ampliar la torta productiva. El gran desafío es que crezca la economía. ¿Hasta qué punto se soportan esas tensiones internas que se observaron claramente ayer con un tema tan puntual como este, pero que va a ser permanente? Porque en los próximos años, bien lo decía, el tema del fondo persiste, va a ser un tema recurrente y las diferencias van a persistir. ¿Cómo es que la van a soportar esas tensiones internas? Va a haber que trabajar mucho, conversar mucho. Cada revisión trimestral seguramente va a ser una tensión permanente. Vamos a tener que trabajar, articular, conversar mucho. Y después, en lo electoral, hay un mecanismo claro que son las PASO. Algo bueno que tiene la Argentina que es las PASO. Si hay distintas miradas, vamos una PASO, se compite y la sociedad elige. A mí me gusta mucho el modelo del Frente Amplio Uruguayo, que yo creo que es el que tenemos que adoptar en el frente de todos, que ha tenido un moderado que es Tabaré, alguien más progresista que es Mujica, la sociedad fue eligiendo, hay momentos que elige más moderado, hay momentos que elige más progresista, se conviven directamente. Me parece que hay que ir a ese esquema y que ya tenemos el sistema que son las PASO. A propósito de las PASO, este tema, muchas veces se habla de la posibilidad de alterar el sistema de las PASO porque justamente no es a la uruguaya, o sea, no permite unificarlas después, o sea, ordena, pero ordena más o menos, margina también internamente. Entonces, ¿no le parece que tendrían que habilitar, este es un año no electoral, o sea, si tendrían la oportunidad, ¿habría posibilidad de hacer eso, le parece? A mí me parece que sí, yo creo que es positivo. El esquema de compite en dos sectores y finalmente después se arma la fórmula, el que ganó es candidato a presidente y el que no a vice o en otro esquema. A mí me parece que sí, yo creo que quedó muy rígido. Veremos si se puede modificar, pero sería una buena modificación. Yo creo que las PASO como sistema es bueno y le agregaría eso que termina finalmente a todos siendo por el mismo cauce, ¿no? Daniel, este debate en definitiva lo que generó también fueron 3 días de mucha discusión, oficialismo, oposición, Sergio Massa que agarraba las carpetas que le daba la oposición, iba a casa de gobierno, hablaba con el presidente, hablaba con el ministro de Economía, se tomaban decisiones políticas. ¿Viene esta etapa nueva en el Congreso a partir de la realidad que tiene hoy el Parlamento de dos bloques muy fuertes, que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio? Sí, primero se transparentó algo que siempre ha estado muy oscuro en Argentina, que es cómo hacer una negociación con el Fondo Monetario. Vinimos, tenemos un programa, sabemos cuáles son las metas, vino el ministro Guzmán, se le preguntó todo, fuimos, vinimos. La verdad que eso es un avance y eso es un valor del presidente Alberto Fernández. Y transparentar, decir, este es el acuerdo con el Fondo Monetario, tiene estas buenas y estas malas. Yo, por ejemplo, creo que en términos de políticas sociales, que se habla de políticas sociales focalizadas y no universales, ahí a mí me genera dudas. Pero digo, en términos generales hubo una cosa, me parece positiva. Aspiro a que sea así. Yo quiero que sea un año de mucho trabajo en el Parlamento. Para mí, el año no electoral es el año de construcción de consensos. De hecho, ya tuvimos 18 leyes, proyectos que envió el Ejecutivo en las extraordinarias, que lamentablemente no se trataron, que en términos generales hay mucho consenso. Ley de electromovilidad, 2 universidades, compre argentino, es decir, el consenso fiscal, diría, de las 18 y seguramente 15, que en términos generales va a terminar con 200 y pico de votos a favor. Espero que se pueda trabajar seriamente. Aparte es nuestra obligación. O sea, nosotros cobramos por ser diputados, tenemos que trabajar, tenemos que estar en las comisiones, tenemos que estar en la sesión. No es una sociedad de fomento que uno de onda cuando puede dona un rato de su tiempo a ayudar. Tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. Claro. ¿Qué le pareció, qué vio, qué puede destacar de los discursos que hubo primero por parte de su bloque en la sesión de ayer y también, bueno, la postura que mostró Juntos por el Cambio, que casi todo el interbloque, por no decir menos uno que fue López Murphy, votaron a favor? Primero creo que el tono fue muy adecuado de la sesión en términos generales, no hubo chicanas fáciles ni golpes bajos, eso ha sido positivo, estamos tratando un tema muy complejo, muy difícil, el tema de la Argentina que es la deuda externa. Yo me recibí en el año 90 como politólogo y todo el tema era la deuda externa, la restricción externa, la crisis de representación, la hiperinflación, todo lo mismo que tenemos hoy. O sea, yo rescato que fue realmente una jornada muy extensa y de un tono, de un diálogo muy razonable. Y después me parece a mí que
primó la racionalidad de parte de la oposición. Se trabajó, nosotros vinimos con una propuesta que era primero aprobar el refinanciamiento de la deuda, segundo el programa, no estaba de acuerdo Juntos por el Cambio, se fue trabajando, se fue puliendo, primó la racionalidad. La verdad es que a mí me dejó muy tranquilo el mismo lunes cuando empezamos, que vino el ministro Guzmán y el presidente del Banco Central, que cada uno que hablaba de la oposición decía: nosotros no queremos ir a un default. Tenemos un montón de dudas, pero no queremos ir a un default. Y la verdad que se honró su palabra, han honrado su palabra y finalmente encontramos una fórmula de consenso, que ninguno estamos 100% felices, pero fue una fórmula razonable y estamos evitando un default. El default claramente es más pobreza, una suba brutal del precio de los alimentos y una situación muy crítica para gran parte de los argentinos. ¿Usted cree que esa racionalidad que ahora se encuentra, ese consenso, esa búsqueda de consenso que te tiene, se podía ver, surge a partir de que ya no está Máximo Kirchner? O sea, su personalidad hubiera habilitado como jefe de bloque una negociación como la que hubo, con tantas toma y daca, digamos. No, yo no creo que tenga que ver con Máximo Kirchner o con el jefe de bloque, sino básicamente con la cercanía del 21 y 22 de marzo, que es cuando tenemos que pagar 2.800 millones de dólares y está claro que no los tenemos. Creo que el deadline, el tiempo, es decir, mira, acá tenemos un problema, tenemos cerca el precipicio, operó por ayuda de la racionalidad. Tenemos que aprender a tener una racionalidad permanente, no solo 10 días antes de que cierre. Para mí lo que fue determinante es evidente que en Argentina no tiene 2.800 millones de dólares para pagar ahora el 21 y 22 de marzo. Discutamos, pero tenemos que llegar rápidamente a un consenso. Y de hecho, todo indica que en el Senado va a pasar algo parecido. Va a ser más o menos en espejo cómo se va a terminar votando. Claro. ¿Y ahora qué viene? El proyecto de ley de agroindustria, viene el proyecto de ley de compra argentino. ¿Por dónde va a pasar, le parece, la prioridad del Frente de Todos? Primero tenemos que constituir las comisiones, que para mí esa es la clave, porque ahí se elaboran los proyectos. Los consensos previos se generan en las comisiones. Si nosotros tenemos una comisión y generamos consenso en la comisión, es natural que cuando llegue al recinto tienda a trabajarse bien ahí. Bueno, la muestra fue el acuerdo con el fondo. Por eso, a mí yo diría que es como muy determinante tener rápidamente el conjunto de las comisiones, porque ahí se puede trabajar. Yo cada vez que he estado en una comisión, en años anteriores que fui diputado, cualquier duda me cruzaba a un despacho de alguien que fuera de otro partido político, veíamos, analizábamos, y finalmente cuando se llegaba a trabajar, había un consenso o no, pero se había trabajado primero de las comisiones, y después yo aspiro a que el tema de electromovilidad, yo aspiro a que aprobemos leyes del siglo XXI, vayan al futuro. El tema del compra argentino yo lo veo, que es el productor venda directamente al consumidor, fomentar la economía popular. Las universidades, lo que tiene que ver con el consenso fiscal, lo agroindustrial, hay un conjunto de políticas para mí, de proyectos, las 18 leyes para mi modo de ver que teníamos que haber tratado en febrero y que no se trataron, debería rápidamente hacerse. Habrá alguna donde hay dificultades, pero la inmensa, no veo a nadie en contra de la ley de electromovilidad en Argentina. Bueno, empecemos a trabajarla y vamos para adelante. Las petroleras. No, bueno, pero ahí sí, esto es importante. Ahí lo que tenemos es sindicatos y parte de las cámaras empresariales que han trabajado. Gobernar es tocar intereses, pero es construir consenso e ir al siglo XXI, claramente. Y en ese esquema es eso, es acordar, trabajar. Yo no le tengo miedo a tocar intereses y a escuchar a quienes son los intereses tocados, porque pueden tener un planteo claro. Pero se trata de esa línea. Yo hice una recorrida por Alemania hace como 4 años y justo estuve en el Parlamento cuando se trataba la ley de electromovilidad, que en realidad estaban muy enojados el Partido Verde porque habían propuesto llegar a 1 millón de autos para ese momento y habían llegado a 300.000 y la verdad se agarraban. A mí me parecía una cosa rara, digo, qué bárbaro, están discutiendo, no llegaron a la meta, pero están discutiendo, y veía en Berlín que había lugares para enchufar el auto, directo lo dejaban en la calle y lo enchufaban. Bueno, es evidente que tenemos que ir para eso, que se tocan intereses, que hay dificultad, pero es evidente. Bueno, tenemos que trabajarlo. Esa como varias leyes que nos llevan al siglo XXI. Claro. En la sesión de ayer, el diputado Itaí Hatman, daba sus fundamentos de por qué no iba a acompañar, y entre ellos dijo que desde su espacio habían propuesto, ¿no?, esta iniciativa de un salario básico universal y que no fue considerada. Dijo, ¿usted qué opina sobre esa propuesta que sí se habló? Si no recuerdo mal, a fines del año pasado ya se comenzó a hablar, y en campaña también. No hubo margen. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que tenemos que ir a un salario básico universal para 4 millones de personas en Argentina que tengan una base de ingreso, es el salario básico universal, y una contraprestación laboral.
Y no es que lo creo yo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo está haciendo España, lo está haciendo Alemania y lo está haciendo Israel. El mundo va por ahí. Como ministro de Desarrollo Social tuve varios intercambios con otros ministros de América Latina y es un debate. Es un debate fiscal, obviamente, tiene un impacto fiscal, pero yo aspiro que lo tratemos, que sea aprobado en el Parlamento y que se pueda empezar por etapas. Hay países que empiezan para sectores de determinada edad o determinadas regiones. No es que de la nada uno llega a 4 millones de personas. Se puede arrancar por etapas, pero sí hay que ir a esa línea. Bueno, algunos diputados en el debate, algunos para fundamentar el voto de rechazo, su rechazo al acuerdo, otros fundamentando dentro de lo que iba a ser su acompañamiento, pero planteaban la necesidad de empezar a hablar y de discutir la deuda interna. Absolutamente. No la deuda externa, la deuda interna. No, y tienen razón, y yo muchos de los que han planteado su rechazo y lo han expuesto en el Congreso coincido. Apliqué, en mi opinión, la ética y la responsabilidad, es decir, el default es claramente lo peor, y en ese contexto, y en este contexto de debilidad, yo tengo que apoyar este acuerdo que me parece razonable, entendiendo muchas de estas cuestiones. De hecho, el Fondo Monetario, yo estudié qué pasó y cómo impactó el Fondo Monetario en distintos lugares. En la Argentina, el préstamo del 2018 se ha dado de manera irregular, eso es muy evidente, porque estuvo por encima de cualquier canon, y somos el país que más le debe al Fondo Monetario a nivel mundial. En el 2001, Ann Kruger, que era la vicedirectora del Fondo Monetario, construyó la idea de que los países quiebran. Así como quiebran las empresas, quiebran los países. Y los acreedores, así como se llevan los activos de las empresas, los llevan de los países que vendrían a ser los recursos naturales. ¿Y por dónde iban a empezar? Por la Argentina. Claro. O sea, yo realmente tengo una opinión muy negativa del Fondo Monetario. Ahora, apliqué la ética de la racionalidad, que es, en este contexto, tengo que ser responsable, tengo que ser racional, porque el default es el peor escenario. Pero a todos aquellos que han planteado y han expuesto su negativa, en términos generales, he tomado muy en cuenta y coincido conceptualmente con esas ideas. ¿Cuál es la madre de todos los problemas? ¿La deuda, el déficit, la inflación? La inflación. Hoy es la inflación. No es posible tener 2 años más de 50% de inflación. No va a sostenerse la situación social. No puede el pan estar a 300 pesos, claramente. Tenemos un problema. En enero la inflación fue 3,9 en general, 4,9 en alimentos y subió más en frutas y verduras. ¿Qué pasa en términos prácticos? Se come más fideos, harina de arroz, menos frutas y verduras. Empeora la calidad nutricional. No es solo que uno no llega, que le cuesta, además empeora la calidad nutricional. Que nosotros los grandes es complicado, pero los chicos es muy complicado, porque un chico que come mal, aprende mal y se le complica el resto de su vida. Con lo cual es mucho más grave en la primera infancia. Para mí, el eje central hoy es la inflación. Yo siempre pienso todo en términos de una variable independiente y variables dependientes que se acomodan a esto. Hay una que desata bueno, para mí hoy es la inflación y hay que ir a un plan antiinflacionario. Diputado, y a partir de ahora, ¿cómo cree que va a seguir la convivencia dentro del Frente de Todos? ¿Igual? ¿Esto no cambia nada? Va a seguir bien. Nosotros tuvimos 2 reuniones. El domingo tuvimos una reunión acá en el Congreso, que había venido el ministro de Economía. Perdí ayer jueves, cuando se votó, a la mañana tuvimos también una reunión de bloque. Estuvimos todos, que votamos de manera distinta. Todos planteamos la necesidad de constituir y consolidar la unidad. Todos aprendemos que conformar la unidad va a seguir. Sin duda hay una mirada distinta y cada revisión o cada tensión con el Fondo Monetario la va a exponer, pero sigue la unidad del Frente de Todos. Hay una disposición clara de continuar y creo yo en lo político un mecanismo que son las PASO para dirimir finalmente quiénes tienen que liderar. Daniel, en esta revisión que tiene que hacer el Fondo cada 3 meses, ¿tiene que volver a participar el Parlamento o no? ¿O ya es un tema, ya está facultado el Ejecutivo para seguir esas conversaciones? No tiene que intervenir el Parlamento, básicamente porque lo que nosotros votamos fue autorícese la refinanciación de estos 44.500 millones de dólares y que define un programa y lo operativice el Gobierno Nacional, con lo cual es una tarea propia del Gobierno Nacional. Algo bueno del acuerdo es que normalmente los acuerdos se hacen sobre políticas públicas, sobre reforma laboral o reforma previsional o privatización. Este se hizo sobre metas. Hay que bajar el 2,5 el déficit fiscal este año, 1,9 el año que viene. Hay que la emisión monetaria llevarla a 1 este año, 0,5 el año próximo. Da más libertad, más autonomía para encarar política en un contexto difícil, pero da más. Las políticas públicas las define el propio gobierno. Bueno. La oposición al final les hizo un favor, entonces, retocando el texto del proyecto.
En esencia le hizo un favor a los argentinos, porque el default es un escenario... No, pero digo, en cuanto a no tener que traer al Parlamento cada vez que haya una revisión. Yo ahí tengo una duda por esto. A mí me parecía que está todo junto, era bueno porque marcaba la transparencia. Es decir, estamos votando esto, este es el paquete. Quedó bien de todas formas. A mí, personalmente, me gustaba más con los 2 artículos, con el programa dentro, porque era de cara a la sociedad. Sí, miren, es esto lo que se está conversando con el Fondo Monetario. Pero finalmente que quedó bien, y sí es cierto que de la otra manera había un debate, qué rol tenía el Parlamento en las revisiones trimestrales. Acá no, acá en realidad es, usted está autorizado a tomar la deuda y haga su programa y le van a monitorear su programa, no el Parlamento no lo va a monitorear. Lo que pasa es que también hay una visión política, una mirada política y desde la oposición dicen, bueno, el programa es un tema de ustedes, un tema de fondo del Frente de Todos, del gobierno. Lo que plantea la oposición es lógico. Claro. Es lógico que quien gobierna lleve el costo y los éxitos del programa que tiene, y es lógico no querer quedar pegado en un programa. La verdad que ha sido razonable. A mí me parece que fue razonable. Todo el proceso fue razonable. Tuvimos 3 días previos a llegar al recinto, también muy bien trabajados, con tensiones, porque el tema es realmente complejo. En el recinto también primó la ética de la responsabilidad en el conjunto. Yo me propuse desde el primer momento actuar con la ética. Para mí no, hay un sociólogo, Max Weber, que plantea la ética de la responsabilidad y la ética de los principios. Y que hay momentos que hay que aplicar la ética de responsabilidad, que es, a mí no me gusta esto, pero la verdad es que el default es peor. Bueno, me parece que casi el conjunto de la Cámara actuó con esa lógica y ha sido positivo. Y finalmente el articulado que quedó ha sido razonable. Ahora viene el tiempo de las comisiones, definir, como usted dijo, armar las comisiones. ¿Qué comisiones habló con Germán Martínez como para integrar? Yo pedí estar en educación, en trabajo, en pymes, en Mercosur, en lo que sería desarrollo económico productivo, en acción social y salud, que tiene que ver con mi historia, con el tema social, y básicamente en el eje productivo. Habrá que ver, sé que había idas y vueltas sobre el tema de las comisiones, pero entiendo que finalmente aspiro a participar en todas, independientemente del rol que tenga en cada una. Para mí es educación, trabajo, producción, lo que viene y lo que hay que apuntar. No, y en ese sentido, en el sentido de producción, y usted destacaba, ¿no?, también las leyes, bueno, obviamente que están como parte de la agenda del gobierno y que fueron enviadas en extraordinarias. Sobre la ley, por ejemplo, de la agroindustria, hay algunos puntos que ya desde la oposición también, bueno, están objetando, pero estarían obviamente a favor de votar esa ley, porque es importante que se trate en el corto plazo. De hecho, aspiraba a que se tratara. Mi cabeza funcionó así. Me tenía que ir 15 días en enero de vacaciones, estar acá el 17 y arrancábamos con las extraordinarias. Después fue el 20, el 24, fue en febrero. Estuve acá el 1 de febrero. No se hizo. Eso es una pena. Es una pena porque, reitero, está lastimada, está quebrada la relación de la sociedad con la política. Y lo que nos toca a nosotros es trabajar de diputado. Yo cuando fui ministro trabajé de ministro, hoy trabajo de diputado, tenemos que legislar. Aspiro que se haga rápidamente. Entiendo que hay un marco general de acuerdo con algunas miradas distintas. Lo mismo con otro tipo de leyes. De los 18 leyes que planteó el Ejecutivo, hasta la del Consejo de la Magistratura, que entiendo que hay un debate sobre el tema de la titularidad de quién sería el presidente del Consejo, hay una mayoría amplia y son leyes para adelante, son leyes del siglo XXI. Lo del compro argentino también para mí es muy importante, que es que el productor venda directamente al consumidor, fomentar que tengan lugar en las licitaciones del Estado. A mí me parece que esas cosas, el presidente no mandó las leyes, pero el presidente Alberto Fernández en la sesión inaugural habló de 2 cosas. De una ley de primer empleo, para mí es clave, nosotros tenemos 22% de desocupación en las jóvenes, el primer empleo es lo que más le cuesta a los jóvenes y terminan consiguiendo con suerte un trabajo que es una motito o una bicicleta para llevar de un lado a otro las cosas y ser monotributistas, y tener una ley que fomente la inclusión del primer empleo formal de los jóvenes. Y también habló del tema de la economía popular, del monotributo social, de fortalecer a los pequeños productores. Bueno, todas esas a mí, más allá de que no están hoy todavía el proyecto, aspiro a que se puedan tratar este año. Usted recién decía, cobramos por ser diputados. Y a propósito de las varias veces que habló de la fractura entre la sociedad y la política, bueno, ¿qué le parece un diputado que, bueno, sortea su sueldo y lo fustiga duramente durante las sesiones o inclusive no participa en las comisiones? ¿Qué le parece?
Sobre el sorteo del sueldo es una decisión personal. Yo vivo de mi trabajo y cobro por mi trabajo. Entiendo claramente que alguien pueda sortear. No tengo ninguna mirada sobre eso. Sí me parece que el trabajo, el recinto es el punto de llegada de un trabajo en comisión, de debates, de presentación de proyectos. Hay que hacerlo. Yo soy de las personas que voy a los medios. Ahora sí tengo claro que cuando hay que estar en la sesión hay que estar en la sesión, no en los medios. Que cuando hay comisión hay que estar en comisión, que tengo que trabajar y además, adicionalmente, estar en los medios, plantear ideas. Me parece que es eso lo que es. La sociedad está 3 pasos adelante. La política social se da cuenta de todo. Está muy enojada con la política, pero se da cuenta de todo y termina separando los que trabajan de los que no trabajan. La primera lectura que hace la sociedad es: esta gente cumple su tarea. A mí un montón de gente me para y me dice: vos laburás. No me gusta el gobierno, pero vos laburás. Me ha pasado como ministro mucho y me pasa hoy. Y eso yo lo tomo como un elogio. Dice: bueno, estoy haciendo mi tarea. Ahora después podemos hacer mejor o peor. Bueno, tenemos que trabajar todo. Y en el Parlamento se trabaja en las comisiones, presentando proyectos, generando una cosa que a mí me parece importante, es que la Cámara de Diputados abrirla al conjunto. Hay proyectos que son participativos. Yo, con el proyecto de mercado de cercanía, hay un montón de gente que tiene para opinar. Entonces voy a hacer una gran reunión donde van a venir distintos mercados, representantes de pymes, de productores, para que planteen su punto de vista. Con el sistema de crédito no bancario también quiero incorporar a los propios bancos. También para mí el Parlamento, aprovechar las salas que tiene el Parlamento para hacer intercambios, para escuchar, para que las leyes sean producto de algo participativo. No que uno se siente y le escribe como un articulado frío, sino que es producto de varias conversaciones. Diputado Daniel Arroyo, gracias por estar estos minutos con Diputados Televisión. Gracias. Y bueno, el esfuerzo de una larga sesión de estar con nosotros. Muchas gracias. El diputado Daniel Arroyo, y lo que dejó la sesión en la Cámara de Diputados aprobándose el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora debate que está en el Senado. Hablamos de ese debate y la diputada Victoria Tolosa Paz dijo lo siguiente: la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri es insostenible. La propia palabra que se está aprobando aquí esta noche, que es la cancelación del programa Stand-by, da cuenta de que ese crédito era insostenible. Fundamentalmente porque se fue a buscar de una manera que es totalmente distinta a lo que estamos haciendo esta noche aquí. Porque esta noche aquí estamos, yo creo, haciendo lo correcto. Hay un presidente de la Nación que hizo lo correcto cuando le dio a este Parlamento la posibilidad de votar la ley que hoy nos permite estar discutiendo esta refinanciación de la deuda. Esa 27612 es una ley que pone por primera vez el ojo en este Parlamento para que nunca más en la República Argentina un presidente, sea del color político que sea, endeude a la Argentina por los próximos 100 años. Eso hizo el gobierno de Cambiemos. Les guste escucharlo o no. Y no lo dice esta diputada o este bloque de diputados, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional en el informe que hizo de la evaluación ex post de ese crédito. Dijo que no se cumplieron los objetivos, que se hizo la fuga de capitales más importante y que por eso además canceló en tan solo 4 auditorías ese programa de crédito. Tuvimos que llegar a esta instancia porque somos conscientes que la deuda que tiene la Argentina en moneda extranjera es insostenible, por el monto y por el plazo. Y lo que buscamos aquí, no se confundan, no es ir a buscar al fondo, sino es salir una vez más del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo se sale? Se sale buscando un acuerdo que tenga un plazo semejante a la posibilidad primero de crecer. Y esa palabra que parece fácil en esta Argentina, todos sabemos lo que cuesta crecer. Lo sabemos quienes lamentablemente por muchos periodos vivimos periodos de que la palabra crecimiento no estaba en la agenda política. Porque no hay crecimiento con tasas de interés del 80%, porque no hay crecimiento cuando el proyecto político y económico es la timba y la fuga. Bueno, ahí estaba la diputada Victoria Tolosa Paz defendiendo la postura del gobierno nacional, argumentando el por qué Alberto Fernández tuvo que recurrir a estas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que, repetimos, se sancionó en la madrugada de hoy y que ahora está ya en el Senado Nacional para empezar su tratamiento la próxima semana, el próximo día lunes. Desde la oposición, desde el bloque Evolución Radical, el diputado Rodrigo de Loredo, el diputado por la provincia de Córdoba, decía lo siguiente. Quiero reconocer la idoneidad
con la que llevó este complejo debate. Esta Cámara alberga muchas expresiones políticas, pero dos frentes coalicionales complejos. El nuestro, el de ustedes para nosotros bastante inentendible, pero lo abordó con mucha idoneidad, presidente. Sí creo a esta altura que deberían de fundar probablemente una escuela de negociación distinta, ¿no?, a las que uno en la teoría ya conoce. Está la escuela de Harvard, la escuela clásica, la neoclásica, la escuela rusa que pensaba que abrevaban ustedes. Pero escuchando a la diputada Tolosa Paz, que poco gala hace de su apellido, con respeto lo refiero, hay un sketch de Capusotto que me parece que les cae bien, que es una pizzería en donde los dueños permanentemente insultan a los clientes. Entonces, esa puede ser una nueva escuela de negociación que de alguna manera ustedes abordan. Mire, presidente, lo he escuchado decir al diputado Máximo Kirchner, que muchos lamentamos que no esté aquí presente, que en la economía los números tienen que cerrar con la gente adentro, poco parafraseando probablemente a Néstor Carlos. Miren, en la economía los números más temprano que tarde cierran siempre, presidente. Si es con planes y gestión, cierran para bien. Si es sin planes y sin gestión, cierran por las malas, presidente. De todos los problemas que tiene nuestra economía y que acá se expresaron y disiento, con lo expresado por el colega preopinante Santoro, probablemente la madre de todos nuestros problemas sea ese déficit crónico y constante, ese gastar más de lo que producimos. Pero si hay un problema inmediato que nos asfixia y nos acorrala, está vinculado a nuestra restricción externa, presidente. Casi el 40% de los bienes, de los insumos intermedios que necesita nuestra economía para producir y funcionar, los compramos afuera. Los pagamos en dólares. Necesitamos dólares. Y no tenemos dólares, presidente. Bueno, ahí estaba el diputado Rodrigo de Loredo, la postura desde Evolución Radical, y ya saludamos al diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco. Aldo, ¿cómo le va? Pero muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Descansó un poco? Un poquito. Bueno, a ver, el discurso importante, el suyo, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, ¿cómo lo vivió? A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, en principio, destacar que ha sido una semana muy intensa, donde en lo personal, yo que vengo de la provincia del Chaco, desde el día domingo ya estuve, porque tuvimos reunión de bloque, después reunión de las diferentes comisiones, escuchando a todos los expositores del gobierno nacional, después los representantes de las pymes, trabajadores, empresarios, y bueno, y después para terminar en la sesión, primero en la labor de las diferentes comisiones para emitir despacho y finalmente en la sesión. La verdad que lo viví con mucha intensidad, con mucha pasión. Yo siempre digo, yo siento pasión por lo que hago, siento pasión por la política, y esa pasión es la que sin duda me lleva a plantear las cosas con mucha vehemencia, con mucha convicción, y que a partir de ahí seguramente lo que planteo puede gustar a algunos y puede molestar a otros, pero lo que siempre pongo de manifiesto es que mis planteos son políticos, no son cuestiones de tipo personales. Y en lo político siempre planteo que hay una enorme diferencia entre un proyecto político como el nuestro y el engendro que fue el Frente Cambiemos, que en verdad... También siempre digo, no fue casualidad lo que hicieron, vinieron a hacer esto, vinieron a generar las condiciones de condicionamiento para las futuras generaciones, pero fundamentalmente para los gobiernos populares, porque ellos vienen, trabajan, sí trabajan como para la clase dominante a los que ellos representan,
que muchas veces a partir de la cobertura mediática, a partir de la protección de esos grupos concentrados en la economía, bueno, por ahí confunden a la gente y esa confusión hacen, por ejemplo, que hayan podido llegar al gobierno a través del voto popular. Y en esta instancia donde se debate la cuestión vinculada al Fondo Monetario, pretenden hacernos creer que la responsabilidad es nuestra, cuando la responsabilidad de los 45.000 millones de dólares tiene nombre y apellido, se llama, cambiemos, se llama Mauricio Macri. Los 3.000% de las tarifas tienen nombre, tiene apellido, Mauricio Macri y cambiemos. Y como lo planteé anoche, cuando ellos consideran que las cuestiones pasan por nuestro espacio político, ahí somos delincuentes, somos los impresentables. Ahora, por eso puse el ejemplo de Cristina, Cobos y vos. Cuando Cobos forma parte del Frente de la Victoria entonces, lo expulsaron de por vida de la Unión Cívica Radical. Cuando tuvo el voto no positivo, el gran patriota nacional, y Cristina, la histérica, la intolerante. Cuando si hay algo que ha tenido Cristina, ha sido tolerante, respetuosa de las instituciones en todos los aspectos. Perdió en esa oportunidad en el Senado cuando debiera haber sido lo contrario, porque tenía... Y anoche preocupado yo porque no aparece Máximo, porque no hable Cristina. Cuando Máximo habló, se retiraron y nos dejaron sin presupuesto. Ahora, cuando Cobo votó en contra, estuvo bien. Esas son las cuestiones de la doble vara que existe y que tiene que ver con lo político. Yo siempre digo, lo mío es político, yo no soy técnico. Yo cuando lo escucho hablar con tanto tecnicismo y muy raro, y la verdad que empiezo a desconfiar siempre, porque si la cosa es tan sencilla, es tan práctica, lo que tienen que hacer es explicar práctico para que la gente pueda entender. Claro, y lo práctico es que hubo una renegociación de deuda, que esa deuda la contrajo Mauricio Macri, que se comprometió a que en el año 22 y 23 se iba a desembolsar dólares más, dólares menos, alrededor de 19.000 millones de dólares un año, 20.000 millones. ¿De dónde iban a sacar? Ahora, yo creo que ellos hicieron pensando que iban a ganar las elecciones y ahí se le iba a hacer fácil, porque iba a venir la reforma laboral, iba a venir sin duda el achicamiento en los recursos de seguridad social, claro. Sin duda iban a haber un proceso para concentrar la economía en unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Eso claro. Es lo que iba a ocurrir. Las viejas recetas. Diputado, en la previa de la sesión se conocía, por supuesto, de que había legisladores del Frente de Todos que no iban a acompañar el proyecto. ¿A usted le sorprendió la cantidad que finalmente resultó, que fueron 37 negativos y 13 los que se abstuvieron? No, porque aparte entre los negativos, ahí seguramente, la verdad que no pude repasar, pero deben estar entre los 37 negativos, los votos de la izquierda, que lógicamente iba a ser así, los votos de los libertarios, que... Bueno, lo que menos tienen es el avance de las libertades y lo que menos tienen de libertario, lo que sí tienen mucho de intolerante, lo que sí tienen mucho de antipolítica, que es lo que también he puesto de manifiesto anoche, ¿no es cierto? No se puede descalificar a la política en un ambiente netamente político. ¿Qué hago si es que si hay un lugar político por excelencia, es donde se expresan los representantes del pueblo de la nación argentina? Y yo no puedo ir alegremente a descalificar, porque estoy faltando el respeto al elector, le estoy faltando el respeto a la gente. Esas son las cuestiones, por eso que después me decían algunos compañeros, bueno, pero ¿por qué con los libertarios? Porque nos faltan el respeto, no nos pueden faltar el respeto de esa manera, hablando de manera hasta con odio de la política. Cuando están ahí por la política, y tenemos que discutir la política y tenemos que entender que es la única herramienta que tenemos para poder generar la respuesta que la sociedad
espera de parte de los dirigentes políticos. Y en esa línea estamos quienes siempre hemos acompañado a las grandes mayorías populares. Ellos representan seguramente no sé a qué oscuros intereses y a partir de ahí creen que están en condiciones de denostar y descalificar permanentemente. Ayer hubo incidentes muy graves alrededor del Congreso. Hoy emitió el bloque de diputados emitió una declaración sobre repudiando los incidentes, pero en realidad los incidentes que tuvieron como víctima a la vicepresidenta. ¿No tendría que haber sido más amplio? Porque no fue, o sea, fue un vidrio roto, pero aparte quemaron a un policía, o sea, ¿qué le parece al respecto? Sí, puede ser y quizás, bueno, yo no he participado de la redacción de ese documento. La violencia es violencia en cualquier lado y siempre tenemos que estar en contra de la violencia. Lo mismo que yo, no sé si acá creo que la vez pasada hablaba de, nosotros tenemos una dirigencia de un sector que se identifica fundamentalmente con el PRO, que ellos admiran la embajada de los Estados Unidos, gozan cuando se nos invita. Cuando Estados Unidos destruye ciudades, matan niños, matan mujeres, parece que es un asesino bueno. Ahora, cuando ocurre esto que está ocurriendo en Ucrania, yo particularmente creo que Putin es un asesino. Es un hombre que no debiera estar gobernando un país, pero yo tengo claro, es tan cruel, tan asesino el presidente norteamericano, como en este caso, como está ocurriendo con Putin. Ahora, ellos sí, preocupados siempre para repudiar a este sector. Y concluyo siempre, no hay asesinos buenos y asesinos malos. Claro. Lo que han hecho en nombre de las libertades, en nombre de los pueblos, ha sido criminal a lo largo de su historia como potencia hegemónica. Sí. Yo a veces pienso, y yo no soy un historiador, soy un humilde militante que la gente le dio la responsabilidad de ser intendente y ser diputado. A ver, siempre me he preguntado, se habla siempre de los delitos de lesa humanidad. Tiraron 2 bombas atómicas y ahí, yo que sepa, no se condenó a nadie. Ya que trajo el tema, ¿no hubo al final un consenso? Porque se hablaba de que en la sesión, en el final se podía llegar a un consenso entre el oficialismo y la oposición para sacar un repudio o una declaración por lo que está pasando en Ucrania. Finalmente eso... No, porque de verdad fue algún planteo al pasar nomás, no estaba acordado ni estaba conversado. Bueno, siempre la oposición muy oportunista en este tipo de cosas. Ahora, ¿qué van a decir? Estuvieron todo este tiempo que Argenzuela, que Maduro, ahora que Maduro le está por vender petróleo a los Estados Unidos, ahora va a ser rubio de ojos azules. Se van a olvidar del presidente, ¿cómo se le llamaba? Guaidó, que ellos estaban enamorados de él. Ahora nadie dice nada. ¿Por qué? Porque ellos están fascinados por la política norteamericana. Yo soy de los que cree que nosotros, como país, tenemos que avanzar hacia una unidad latinoamericana que ellos desprecian. Ellos no comparten esto. Ellos están muy cómodos con, por algo, esa lágrima de cocodrilo que tuvo Macri en el G20. Tenía que ver con sentirse como si fuera parte de ellos, cuando no lo es. Nosotros somos una nación sudamericana que debemos afianzar los vínculos con nuestros hermanos latinoamericanos y que a partir de ahí tenemos que ser capaces de ir avanzando hacia una sociedad más justa, más equitativa, donde haya más espacio para todos. Yo no los he visto condenar lo que ocurrió en Bolivia en su momento, muy por el contrario, creo que colaboraron enviando armas en el golpe contra Evo Morales, pero bueno, también uno
sabe que esto es política, sabe que la política es la herramienta para resolver los problemas de la gente, pero que también la geopolítica Seguro. es mucho más importante de lo que puedo estar opinando yo. Aldo, seguramente todos estos temas que tienen que ver con lo internacional, en cuanto se conformen las comisiones, la Comisión de Relaciones Exteriores, será un tema seguramente prioritario para discutir lo que está sucediendo en Ucrania, la postura de Rusia, la invasión y demás. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando, diputado. Hacemos una pausa en el análisis y vamos a continuar charlando sobre qué dejó la sesión que terminó en la madrugada de hoy con la aprobación del acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Pausa en el análisis, esto es Diputados Televisión. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo siempre he sido y he tenido un apego a la necesidad de escuchar al otro. Pagar con crecimiento. Después el resto son detalles que se verán, pero de eso no se va a mover el tema del acuerdo. Yo creo que todos aquellos que pueden pagar una tarifa la tienen que pagar y la tienen que pagar una tarifa real. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a El Análisis por aquí por Diputados Televisión, El Análisis por aquí por DTV y seguimos la charla con el diputado Aldo Leiva, que después de una larga sesión que terminó en la madrugada de hoy, nos acompaña unos minutos en los estudios. Aldo, gracias nuevamente por acompañarnos. Aldo, mucho se habló y usted también lo ha reflejado en las entrevistas y lo ha reflejado también en el recinto. Mucho se habló respecto a qué postura adoptaba Máximo Kirchner, qué postura adoptaba la Cámpora. Ahora, ¿está garantizado a partir de hoy mismo, ya sancionado el proyecto por diputados y terminado este debate, lo que es la unidad del Frente de Todos? Yo soy optimista en ese sentido. En principio, tengo que pensar de dónde venimos, cómo fuimos capaces de conformar este frente que desde el inicio se ha definido como unidad en la diversidad. Esa diversidad que se pone de manifiesto en temas por ahí que son transversales y que tiene que ver con las convicciones de uno, tiene que ver con la historia de uno. Nosotros tuvimos en su momento, no se puede comparar, pero la denominada ley del aborto, esa fue una ley donde hemos votado totalmente divididos. Yo voté en contra de la mayoría del bloque. El bloque lo planteé, yo tengo mis convicciones religiosas, creo profundamente en Dios, creo que la vida se inicia a partir de la concepción, entonces de ninguna manera podía acompañar un proyecto que contenía otra cosa totalmente diferente. El bloque me comprendió, me entendió y no pasó absolutamente nada. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la historia de muchos compañeros, de muchas compañeras, que lo pusieron de manifiesto incluso anoche, donde hablan de lo que les pasó en la calle, compañeros que verdaderamente padecieron, dejaron algunos compañeros incluso seguramente en esas manifestaciones populares y lo perdieron definitivamente. Entonces es razonable y hay que entenderlo y hay que comprenderlo desde esa visión. Ahora, superada esta instancia y teniendo en cuenta, cuando a mí me dicen sale debilitado el gobierno o Guzmán,
Yo la verdad que creo que el gobierno, nuestro gobierno, se va a debilitar si no resolvemos el problema de la inflación. Eso nos va a debilitar. Nos va a debilitar si no bajamos la pobreza, nos va a debilitar si no generamos empleo, nos va a debilitar si no posibilitamos que las pymes sigan ese proceso de recuperación que se inició. Esas son las cuestiones que nos van a debilitar. Seguramente que si somos capaces de que a partir de esto, que no es la panacea, que no es la solución de los problemas, pero que había que salir de este problema, podemos llegar a tener un horizonte diferente y un clima diferente también, porque convengamos que las presiones han sido enormes. El Fondo Monetario Internacional es por excelencia la herramienta que utilizan los países poderosos para condicionar a los pueblos y para generar lo que ha causado su política a lo largo desde que se conoce el Fondo Monetario Internacional. Entonces hoy tenemos que ser capaces de sentarnos todos y tener una agenda que sea clara y que esa agenda lógicamente contenga las expectativas de la sociedad en su conjunto. Claro. Sí, y eso va un poco en línea también con esta unidad que va a ser necesaria, decía uno de los diputados del oficialismo que no acompañó, porque cada 3 meses, después salió un comunicado también por parte del grupo que no votó el proyecto, que decían que cada 3 meses va a haber, ¿no?, como una amenaza latente o una presión por parte del FMI de posibilidad de default. Pero esa presencia en los 3 meses, como que a usted en cada pausa vengan a inspeccionarla, a ver si es que tienen el micrófono y si están haciendo bien su trabajo. Seguramente los va a incomodar, seguramente no es simpático, y eso es una de las grandes interrogantes que tenemos todos. Ahora uno espera que quienes cerraron ese acuerdo estén a la altura de las circunstancias y tengan la capacidad suficiente como para saber que lo que acordaron lo tienen que cumplir, porque si no lo cumplen, bueno, estaremos entrando en graves problemas. Usted es un diputado muy áspero con la oposición. Sí, sería un defensor rústico. Ahí está, tal cual. Pero bueno, ahora le pregunto, a ver si contésteme con aspereza. Bueno, sí. Lo esperamos acá. Usted, ¿por qué le reprochan a la oposición que haga? Usted es uno de los que está primero en la línea de confrontación, digamos, que haga oposición, y no le reprochan a los propios cuando hacen oposición interna sobre temas centrales, porque usted mencionaba recién el tema del aborto, pero es un tema transversal, muy transversal. Sí. Acá es un tema central. Sí. O sea, si entrábamos en default, no sé qué pasaba con el gobierno. Primero que no es el gobierno de Alberto el responsable de que si entráramos en default. Es responsabilidad de los irresponsables, que yo no creo que sean irresponsables, yo creo que ellos sabían lo que hacían. Y son ellos los que yo no tenía ninguna duda que iban a acompañar. Pero no por patriota, no porque les interese el país, sino porque ellos fueron los que hicieron esto, y a su vez los mismos que lo indujeron a hacer eso, le estuvieron diciendo tienen que ir a votar. Ellos no se fueron a votar porque bueno, se les encendió la lamparita de la solidaridad. Fueron a votar porque, entre otras cosas, fue el grupo de los 6 ahí en la reunión de comisión y dijeron nosotros estamos de acuerdo con que esto tiene que salir. A partir de ahí yo dije, no, cambiemos, por más que se enojen con Cristina, con Máximo, estos están por ir a levantar la mano. Y así ocurrió. Claro. Eso es así. Porque ellos representan a esos sectores. Nosotros representamos a los sectores populares, a las grandes mayorías, con matices diferentes, los defendemos, cada uno convencido de que lo hacemos de la mejor manera posible. Yo estoy convencido que defiendo los intereses de las pymes acompañando la propuesta del presidente, porque confío en el presidente. Los compañeros que no acompañaron defienden desde una visión diferente,
porque ellos están convencidos que lo peor que nos puede pasar es la intromisión del fondo de manera permanente acá en nuestras políticas, que lo van a venir a inspeccionar cada 3 meses, cuando en su momento se fueron de acá. Néstor agarró, les pagó y le dijo: no queremos más Fondo Monetario Internacional. Yo espero que, y van a pasar varios años otra vez para que tengamos esa posibilidad, yo espero que la vida me dé la posibilidad de ver nuevamente que el fondo se vaya de nuestro país, producto de que hemos crecido, producto de que hemos cancelado nuestras deudas, pero sin olvidar que la justicia debiera también trazar una línea para que nunca más a nadie se le ocurra generar semejante descalabro y que después los paguen las futuras generaciones. Y eso tiene nombre y apellido, y que se llama Mauricio Macri, muy a pesar de que a ellos no les gusta, muy a pesar de que ellos lo defienden, pero esa es la verdadera realidad que tenemos. Aldo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, y bueno, espero no haya sido tan rústico. Gracias. No, gracias a usted. Por ahí también disculpa, porque la verdad que terminamos muy tarde. Sí, claro. Dormí muy poco. Así le decía a los chicos cuando llegué que no tuve tiempo ni de afeitarme, así que por ahí también hay ciertas prolijidades. No, está muy bien, y a pesar de haber dormido poco, está muy atento también a las preguntas, las respuestas, está con todas las luces. Gracias, Aldo. No, gracias a usted. El diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco, lo que dejó la sesión en la Cámara de Diputados, que terminó esta madrugada, el acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. En el recinto de la Cámara, el diputado Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hablaba de esta manera. Estamos aquí para aprobar ese acuerdo de refinanciación con el fondo, acuerdo que llevó extensas y profundas negociaciones entre el gobierno nacional y el organismo, que tienen más de 2 años, obviamente a partir de distintas visiones de la economía y de los caminos para resolverlo. Es así que se da hoy una extraña paradoja de que hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al Fondo Monetario Internacional, pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar con el organismo para lograr las mejores condiciones de refinanciación posibles. Se trata de encontrar la mejor salida ante una situación que consideramos, tal cual estaba planteada, era de absoluta inviabilidad. Por eso hemos dicho una y otra vez que no tenemos motivos para festejar, pero sí tenemos motivos para valorar que se esté logrando refinanciar los compromisos que contenían el anterior programa, concentrados principalmente en los años 2022 y 2023, sin poner en riesgo la recuperación de la economía, sin poner en riesgo las políticas de crecimiento y desarrollo, evitando tener que caer en un acuerdo que contenga las tradicionales políticas de ajuste y reformas que caracterizan y que han caracterizado la historia de todos los acuerdos que la Argentina firmó con este organismo, que quitan derechos laborales, que quitan derechos previsionales y que tanto daño le han hecho a nuestro país y a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a lo largo de la historia, desde el primer acuerdo hasta el último. Si vemos los principales puntos de este acuerdo de refinanciación, vemos que no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han prevalecido a través de la historia en los acuerdos entre el Fondo Monetario y los Estados nacionales, y en el caso concreto de la Argentina. No obstante, somos conscientes que este es un programa del organismo que tiene toda la vocación de generar condicionamientos que no nos gustan y que no nos
resulta fácil hacer. No, ahí estaba Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cuando hizo estas declaraciones, cuando habló en el recinto, fue el que abrió el debate en la discusión en la Cámara de Diputados. 13 horas después, ya entrada la madrugada, es cuando se votó, ¿no? Finalmente, el acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, después de escuchar los diferentes opiniones y oradores que tuvo la Cámara de Diputados de la Nación. Pero el debate lo abrió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que fue el encargado de coordinar, en definitiva, junto con la diputada Aparicio, el plenario de las comisiones, conjuntamente con lo que fue la comisión de Aparicio, que es la Comisión de Finanzas. Y un discurso que él mismo linkeó con el que había dado el día anterior en la comisión, donde había hecho historia referido a la presencia del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, para no extenderlo mucho, pero dijo, remítanse al anterior y claro, ahí ya dije ahí ya había hecho historia. Sí, había algunos párrafos que yo digo, esto ya lo escuché, claro, sí, ¿no? Pero bueno. Es lo que pasa. Claro, exactamente. Bueno, Meli, a ver, el tema del acuerdo, decimos, ya está en el Senado Nacional. Esto quiere decir que ya está la convocatoria hecho por el Senado. El giro, digamos, de la aprobación por parte de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, a la presidenta del Senado Nacional, Cristina Kirchner, ya fue hecho. Sí, ya fue hecho porque a su vez el proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado. En el Senado no hay una comisión de finanzas, así que solo va a ser presupuesto la que lo va a tratar. Y ya fue oficializada la reunión para las 15 del próximo lunes. La reunión se va a hacer en el Salón Azul y, al igual que pasó en la Cámara de Diputados, va a asistir el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de gabinete, Juan Mansur, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y también el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, entre otros funcionarios que también obviamente van a acompañar parte del equipo económico. Eso va a ser para abrir el debate el próximo lunes. La comisión luego va a pasar a un cuarto intermedio y el martes se va a retomar nuevamente el debate también a las 14 horas. ¿Ahí sin invitados o puede haber algún invitado especial? Todavía no trascendió si va a haber invitados el día martes, así que bueno, habrá que ver si el martes, quizás por ser el Senado también una Cámara con menos integrantes, suele haber un debate más corto, claro, pero si hubiera invitados, obviamente que tendría que necesitarse otro día más para ya el debate de los senadores y el dictamen, ¿no? José, los gobernadores pasaron por la Cámara de Diputados, los empresarios pasaron por diputados, los trabajadores, la CGT, la CTA pasaron por diputados, es decir que nuevamente, una semana después que pasen, las opiniones van a ser las mismas. Claro, habría que ver cuál es la intencionalidad si el Senado quiere agilizar las cosas, el martes se dedican a dictaminar y punto, ahí tiene. Ahí, a partir de ahí se abre dos posibilidades: o cumplir las normas del Senado que establecen, y son muy férreos en ese sentido, que tienen que pasar 7 días a partir del dictamen. En ese caso, si supongamos que hubiera dictamen el mismo martes, claro, el martes siguiente y el martes siguiente es martes 22. Ahora bien, si no, si dictaminaran al día siguiente sería el 23. Y si pasara una semana, la sesión sería, si fuera el 23, con la simbología que tiene, aparte que al día siguiente es 24 de marzo. Claro, o sea, exactamente. Si se extendiera de madrugada, o sea, no quedaría muy bien que se aprobara ese proyecto justamente en esa jornada. Ahora bien, lo que es muy probable es que en última instancia se termine resolviendo con los 2/3, pueden sesionar perfectamente sobre tablas al día siguiente, ¿no? Claro, bueno, entendimiento político hubo en la Cámara de Diputados entre oficialismo y oposición, en definitiva para la conformación de este proyecto de ley, para la redacción final de este proyecto de ley, que en definitiva fue el que se aprobó en la madrugada de hoy. Todo estaría indicando que José Mayans, por un lado, Alfredo Cornejo, por el otro, podrían entablar una conversación y finalmente la próxima semana que sea ley de la Nación. José Mayans convocó el lunes 1 de la tarde al bloque.
también para discutir el acuerdo con el fondo. Es decir, que se aceleraron los tiempos en diputados, como lo vimos, pero también en el Senado de la Nación para lo que sería el tratamiento final, ¿no? de este acuerdo. Sí, ya desde el Frente de Todos aquí en la Cámara de Diputados se hablaba durante esta semana intensa que tuvimos, que según cómo se diera el debate y cómo todo resultara finalmente aquí en la Cámara Baja, la idea era que obviamente después tuviera un tratamiento más acelerado el proyecto en Senado. Y es muy simbólico el hecho, es por eso la importancia de la contundencia con que salió aprobado en la Cámara de Diputados. O sea, si hubiera salido con 80 votos solamente, bueno, iba muy débil el proyecto a la Cámara de Senadores. Ahora me parece que sería muy incómodo para el Senado, no digo rechazarlo ni siquiera, pero sí retrasarlo inclusive. Claro. No, pero además está el tema de lo que han dicho los propios gobernadores, que son los senadores representan a las provincias, es decir, que el paso de los gobernadores por el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados fue sumamente importante no solo para lo que iba a pasar en la Cámara de Diputados, sino también pensando a futuro lo que iban a pasar días después, como lo que se va a vivir la próxima semana en el Senado Nacional. Y vemos también en la pantalla, en uno de los sectores de la pantalla, estamos viendo lo que fue el debate en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado Luciano Laspina, diputado del PRO por la provincia de Santa Fe, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, habló sobre este acuerdo, sobre esta iniciativa, de esta manera. Se nos dijo también que el único y principal problema de la deuda de la Argentina era la deuda. Se reestructuró la deuda con el sector privado. Tenemos 1.900 puntos de riesgo y no se solucionó ningún problema. Ahora se nos dice que el gran problema es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué pasa este lunes, ahora que vamos a avalar el crédito para que el gobierno pueda patear la deuda para adelante, como ya hicieron con la deuda privada. No se solucionan los problemas de la Argentina. No ese es el problema. Yo se lo dije al ministro Guzmán cuando él vino a presentar esto. El problema de la Argentina no es la deuda, es que hace 10 años que no crecemos. Y no crecemos porque el modelo kirchnerista que dinamitó las bases del crecimiento no nos deja crecer. Y estamos en esa trampa hace muchísimos años. La deuda con el fondo, lo dijo el diputado Wolf, lo dijo el diputado Cacase, es el 11% de la deuda total de Argentina. Es el 11% de la deuda total de Argentina. La pateamos para adelante, perfecto. Vamos a ver qué pasa el lunes con la economía argentina, a ver si baja la inflación, baja el riesgo país, la economía empieza a crecer, si baja la brecha cambiaria, si se elimina el cepo, si se bajan los impuestos, si empiezan las inversiones, si crecen las exportaciones. No es eso, no es eso. Insisto, no es el problema de la deuda lo que tiene Argentina. El problema es la falta de crecimiento. Y lamentablemente, este acuerdo con el FMI, ese acuerdo que se está por firmar, porque todavía no se terminó de celebrar, porque a mi juicio se va a perfeccionar cuando el directorio del Fondo Monetario apruebe el acuerdo después de que este Parlamento le dé la autorización al Poder Ejecutivo Nacional, posterga todas las discusiones que Argentina necesita para crear empleo, inversión, exportaciones, todas, las patea todas al próximo gobierno, las pone como paper de trabajo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y deja toda la tarea pendiente al próximo gobierno. Mantiene inalterado el corazón de la política kirchnerista. Altísimos impuestos, altísimo gasto público, regulación antiempleo y antiinversión, altísimas retenciones, trabas a las exportaciones, más controles de precios. Todo lo que no funcionó sigue estando acá. Bueno, ahí estaba Luciano Laspina, seguimos reviviendo lo que fue este debate, este largo debate de 13 horas que en algún momento parecía que iban a ser menos horas de debate, ¿no? Cuando cuando se hizo la reunión de labor parlamentaria, que iban a hacer esfuerzos para que antes de la medianoche finalizara finalmente la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ya se había discutido mucho en comisión, porque se había consensuado entre oficialismo y oposición
el texto, la redacción final, se había quitado el artículo que la oposición había cuestionado. Sergio Massa, que había recibido durante los 3 días previos las distintas inquietudes de los diferentes presidentes de bloques, de los presidentes de los interbloques, para consensuar, y que finalmente se había llegado a buen puerto ese consenso. Y lo que parecía que iba a ser, en definitiva, una sesión un poco más corta. Bueno, los tiempos en el Congreso a veces, cuando sonaba esa campanita, siempre había un minuto más. Sí, unos claro. segundos más. Sonaba la campana y seguía un poquito más. Y bueno, el acumulado hizo que también pasen algunas horas más. Sí, todos se exceden, ¿no? Sí, Fue claro. un debate, igualmente hay que destacar que a la noche, bueno, justamente como teníamos acá el diputado Aldo Leiva hace un rato, ahí se caldeó un poquito. Ya entrada la noche, algunos discursos empezaron a ser un poco más fuertes, pero bueno, fue en líneas generales una sesión, vamos a decir, moderada, Claro, podemos decir. Sí, por el tema que era también. Sí, al final, en este consenso que vos bien recordás que se alcanzó, bueno, hubo ahí una propuesta por parte de la diputada Graciela Camaño de cambiar cierto tiempo verbal en el texto. Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos, estaba dispuesto a acceder, pero ya desde Juntos por el Cambio no. Se trataba de nada. En realidad lo que quería la diputada era incorporar la fecha 4 de marzo de 2022, que es la fecha del acuerdo, y que no quedara un verbo. Hoy leía, en algunos medios ponían un debate insólito por un tiempo verbal. No es insólito. En las leyes se discute hasta la última coma. Es así, porque todo es importante, cada letra, cada palabra. Y bueno, lo que ella no quería era que quedara un verbo en futuro, que era a celebrarse. Pero bueno, ahí lo que explicaba un poco el diputado radical Alejandro Cacase era devolución, que todavía sí falta una parte del acuerdo a sellarse como una segunda parte, y en eso también coincidía Carlos Heller, ¿no? Claro. Así que ese consenso, bueno, finalmente quedó así como estaba y no se cambió nada. Claro. Y ahora, José, el tema es pensar a futuro los próximos debates que tiene que dar el Congreso de la Nación, los debates que tiene que dar la Cámara de Diputados. La base de los debates va a ser el temario de extraordinarias, lo que dejó, claro, ¿no? Tal cual. Y bueno, si uno seguía por la sensación que dejaba el mes de febrero, esa, que por primera vez en la historia un gobierno manda, no es que la primera vez que no hay extraordinarias, sino la primera vez que se manda un temario y no se toca nada. Claro. Entonces quedaba toda la mala sensación de que todo el año va a ser así porque no va a haber consensos. Bueno, por eso hablábamos al principio del programa, este punto de inflexión que marcó esta ley, donde se alcanzaron los consensos, donde la oposición dejó claro que no van a gobernar, que esto no significa que ellos van a terminar siendo rueda de auxilio del oficialismo, pero claramente la mayoría del temario de extraordinarias eran cuestiones donde había consenso. Claro. Había cuestiones que podían discutirlas, pero había consenso, entonces uno tiene la sensación de que van a avanzar durante el año. Claro. Bueno, para llegar a este consenso y también para llegar a esta nueva etapa que se abre en el Congreso de la Nación, tuvo que pasar el rechazo a la ley de presupuesto, ¿no? Donde vio la realidad política el Frente de Todos a partir de la nueva Cámara, a partir del 10 de diciembre, que no solo con algunos bloques podía lograr el número determinado y sancionar un proyecto de ley. Y por el otro lado, lo que ha sucedido en esta frenética semana de muchas discusiones, de muchas reuniones, donde con predisposición del oficialismo, enmarcado en Sergio Massa y en Germán Martínez, pero la predisposición también de la oposición de buscar consensos, de esa manera también empezó, digamos, a generarse una nueva etapa que podríamos decir y aventuramos que se está iniciando en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero nombramos a Germán Martínez, nombramos al presidente de la bancada del Frente de Todos, la bancada del oficialismo en la Cámara de Diputados, que fue el hombre que cerró el debate en la Cámara Baja sobre el acuerdo con el fondo de esta manera. No podemos obviar de la historia económica en la Argentina la decisión de cancelar
la deuda con el Fondo Monetario Internacional entre diciembre del 2005 y la materialización concreta en enero del 2006, allí llegamos a $0 de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y hubo otro momento que cada uno podrá tener su valoración, yo tengo la mía, seguramente otros tendrán otra, que fue la decisión que tomó la administración anterior, con el presidente Macri a la cabeza, de que efectivamente pueda avanzarse en una nueva instancia de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y también quiero decir eso, porque se dijo con cierta, yo creo, me parece que no es correcto que nosotros digamos que la deuda es la consecuencia del déficit o es hija del déficit. Esta deuda, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es hija de una profunda crisis en la balanza de pagos. Y esa crisis en la balanza de pagos se da cuando vos tenés mucho más que demandan dólares de los dólares que tenés para ofrecer. Y eso es así. Yo sé que era difícil de conseguir, pero invito a todos los diputados que están acá, especialmente al interbloque opositor, que lean los fundamentos de la carta de intención de los 2 stand-by del año 2018. Porque fueron 2 stand-by. Uno en junio y uno en octubre. Ahora, entre mayo del 2018 y octubre de ese mismo año, no es que no pasó nada en la Argentina, porque además de los 2 stand-by, el dólar se fue de 22 pesos a 37. O sea, que el proceso de negociación de esos 2 stand-by, resultado de una profunda crisis en la balanza de pago de la administración del presidente Mauricio Macri, vino acompañada con una devaluación que orillaba el 70%. Bueno, ahí estaba Germán Martínez, el presidente de la bancada del Frente de Todos. De esa manera cerraba el debate en la madrugada de hoy sobre el acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Repetimos, debate que ya está instalado ahora en el Senado de la Nación. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia del Chaco. Diputado Gerardo Cipollini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por llamarme. No, por favor, agradecido que en este esfuerzo también que hacen los diputados, después de una larga jornada, de una larga sesión, tengan unos minutos para con nosotros. Diputado, ¿qué dejó la sesión? Lo escuchábamos recién a Germán Martínez cerrando el debate para la Unión Cívica Radical, para Juntos por el Cambio. También hizo un esfuerzo para lograr, cierto consenso entre oficialismo y oposición. Bueno, la verdad que fue maratónica la sesión, ¿no? Comenzó a las 14 y terminó casi a las 3:30 de la mañana. Pero pienso que valió el esfuerzo, porque realmente fue una demostración que la clase política también actúa con racionalidad en momentos casi dramáticos, diría yo, para la Argentina, como es el próximo vencimiento de este acuerdo o la necesidad de generar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y varios de los que hablaron pusieron de manifiesto que no había muchos antecedentes, casi que creo que era la primera vez que se lograba un despacho único en una cuestión tan crucial como era el acuerdo que debía llegar en el seno de la Cámara de Diputados para poder enviarlo aprobado al Senado. Escuchamos muchísimas voces, algunas a favor, otras en contra, pero diría que la mayoría de las voces que se escucharon fueron voces que reconocían la necesidad de llegar a un acuerdo, porque la alternativa casi desconocida en realidad de lo que podría pasar si no llegábamos a un acuerdo, si no se llega a un acuerdo con el fondo, es muy preocupante, ¿no? Primero por incierta,
Pero segundo, porque la técnica nos indica que traería aparejado una mayor inflación, una pérdida del valor del peso, un aislamiento en los mercados de crédito, un mayor aumento en la pobreza, la imposibilidad para el Estado de prestar ya no solo sus servicios esenciales, sino la imposibilidad casi absoluta de llevar adelante un programa de gobierno que implique obras de infraestructura tan necesarias para toda la geografía nacional. Así que, si bien terminó a la madrugada, creo que terminó de la mejor manera posible. Realmente creo que a partir de ahora viene esperando que el Senado lo apruebe, que imagino y espero que prime el sentido común, y yo diría más que el sentido común, el patriotismo de los colegas senadores, porque la sociedad argentina está mirando con atención lo que pasa en su Congreso, y es nuestra obligación, representantes, nosotros del pueblo y ellos de las provincias, de acordar algo que le dé tranquilidad y seguridad a la ciudadanía hacia el futuro. Si bien los términos de los que se está conversando implican un diferimiento que no va a afectar prácticamente al actual gobierno, porque las obligaciones aparecen a partir de 2023, con una concentración en el 2025 de compromisos, pero creo que ha sido una buena demostración de responsabilidad ciudadana y política. Por ahí podemos tener una visión crítica respecto de los que no asistieron, o los que habiendo asistido votaron en contra o se abstuvieron. Pero bueno, cada uno es dueño de sus decisiones. Nosotros en el interbloque de Juntos por el Cambio habíamos decidido que íbamos a acompañar. Hubo ahí, saben ustedes, un debate entre el presidente de la Cámara y los presidentes de los bloques, inclusive con el propio presidente de la República, a fin de escindir el artículo 1 del artículo 2, por el medio del cual, y nosotros acompañando el artículo 1, habilitábamos al Poder Ejecutivo a avanzar y concretar este nuevo crédito, porque en definitiva se trata de un nuevo crédito, no la renovación del anterior, sino es un nuevo crédito que de hecho cubre lo que se había prestado en el gobierno del anterior presidente y genera inclusive un agregado de unos 5.000 millones de dólares más que imagino servirán para reforzar las reservas del Banco Central, que están en un nivel muy bajo, ¿no? Así que si ustedes me preguntan por el balance, creo que el balance ha sido positivo y que la Cámara de Diputados ha estado a la altura de lo que la sociedad demanda, porque si bien es un tema muy específico para el ciudadano común, por allí hablar del Fondo Monetario es hablar de algo que no tiene nada que ver con su vida cotidiana, está preocupado por la inseguridad, por la inflación, por la imposibilidad o posibilidad de tener un empleo seguro. Y nosotros en la política pareciera que estamos aislados de ese mundo real, y no es así. Estamos compenetrados y conocemos perfectamente las necesidades de nuestro pueblo, y pensamos que por allí esta decisión puede ser, si bien va a ser un camino muy difícil de transitar, pero bueno, un camino que comienza a darle cierta racionalidad al gasto del Estado, que haya posibilidad y previsibilidad para la inversión, tanto pública como privada. Así que creo que nos retiramos todos a esas altas horas de la noche, satisfechos por lo que se había logrado. Por lo menos con ese sentimiento he regresado yo a mi provincia. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. Usted resaltaba, bueno... Hola, Melissa, ¿qué tal? Bien, resaltaba el consenso alcanzado, ¿no? Finalmente entre, bueno, los referentes, los jefes de bloques de su interbloque y el oficialismo. En los días previos se hablaba de la posibilidad de que quizás algunos diputados del PRO estuvieran en contra. Finalmente, todo el interbloque, salvo López Murphy, votó a favor. ¿Cómo, bueno, se dio justamente esa decisión de que todos estuvieran presentes, salvo 4 diputados, y pudieran tener una posición unificada, que se venía hablando mucho de las internas de Juntos por el Cambio, y sin embargo no mostraron fractura casi? Sí, efectivamente. Yo creo que fue una buena señal para la gente que participa de nuestro espacio político, nuestros seguidores, nuestros votantes, haberles dado esta señal de que pese a algunos matices, algunas diferencias, algunas posiciones un poco más rígidas unas que otras,
finalmente se logró un consenso, que imagino que es el que necesitamos sostener y mantener a lo largo del tiempo. Yo creo que se han limado algunas diferencias, pero fundamentalmente apunto a esto. Nosotros estábamos convencidos de que había que convalidar esta firma de este convenio, acompañar al presidente para que elabore su programa de gobierno, para que lo pueda explicitar luego de la firma del convenio. Es necesario, le quedan 2 años de mandato aún al presidente, y es necesario que con sus actos de gobierno vuelva a sembrar un camino de esperanza para una sociedad que está muy alicaída, que está muy preocupada, padres que ven irse a sus hijos, muchos de ellos muy capacitados hacia el exterior porque sienten que la Argentina los está expulsando al no darles posibilidades para desarrollarse dentro de su propia patria. La alta presión impositiva que realmente agobia y asfixia al sector productivo. Sabemos que la presión impositiva argentina, si no es la más alta del mundo, es la segunda. Y realmente con esa carga impositiva sobre la espalda del sector productivo le cuesta mucho, primero, mantener sus actividades productivas en los marcos de normalidad, pero segundo, además le cuesta mucho generar empleo, porque sobre el trabajo también hay carga impositiva, y cuando empezamos a sumar los impuestos se transforma en una pesada piedra que recae sobre las espaldas de aquellos ciudadanos y empresas que pagan los impuestos, que permiten que el Estado pueda atender todas sus incumbencias. Siempre digo que hay siempre posibilidades. He sido intendente durante 3 periodos en mi ciudad, presidente Roque Peña, y sé cuando las dificultades financieras nos empiezan a achicar el camino, a comprimir el espacio de las disponibilidades, sabemos dónde se puede recortar. Y yo creo que no cambia solo la escala de administrar un municipio que administrar un país. Realmente es más o menos lo mismo. Recuerdo, siendo estudiante, que un profesor de economía nos dio un ejemplo que habla a las claras de cómo es, simplificando al extremo las cosas. Una señora llega a su casa, el marido le dice, estoy contento porque el Estado ha gastado más de lo que ha recaudado haciendo las cuestiones inherentes al Estado. Y la señora le dice, sí, yo también gasté más de lo que tenía en el monedero. Y el marido se enoja con la señora por lo que hizo, ¿no? Y en realidad es así, viene desde muy lejos de la historia argentina este dispendio, yo diría casi irresponsable, de los fondos públicos en cuestiones que a veces no hacen a la esencia de la función del Estado. Por ejemplo, en este presupuesto que no pudo concretarse, que no pudo entrar al debate parlamentario, el PAMI pedía, respecto del presupuesto anterior para el capítulo propaganda, de 34 millones pasar a 340 millones. Entonces uno se pregunta, ¿para qué el PAMI necesita, que ya tiene un mercado, no digo cautivo, pero un mercado obligado de dependientes de ella, de la institución, gastar casi 10 veces más de lo que originalmente tenía previsto para trabajo? Por dar un solo ejemplo, ¿no? Y yo creo que si nos sentamos y le sacamos punta al lápiz, podríamos comenzar a reducir sustancialmente el gasto público, que por más que sea dicho, ayer alguien lo dijo, la inflación es multicausal. Bueno, en el libro más básico de economía, en la primera página o en la segunda, vamos a encontrar la explicación de que la inflación reconoce como única y principal fuente de generación la emisión monetaria sin respaldo. Y tenemos que tratar de... Yo sé que el camino es árido, que es difícil, que por ahí mucha gente puede llegar a quedar a la vera de ese camino, pero hemos perdido el recuerdo de lo que es vivir en un país sin inflación. Realmente no sé a dónde tenemos que retrotraernos para encontrar a la Argentina con una tasa de inflación de un dígito anual. Somos un poco los campeones latinoamericanos, después de Venezuela, en la tasa de inflación de los últimos 10 años. Y convivimos con la inflación. La verdad que hemos naturalizado el nivel de precios porque hemos perdido los valores de referencia. Siempre doy un ejemplo que me afecta, que me incumbe. Fui a una farmacia a comprar un medicamento, la empleada farmacéutica me dice, son 700 pesos. Bueno,
pareció razonable, puse los 700 pesos. No, me dice, no son 700 pesos, son 400 pesos. Buena fe de la persona que me atendía, pero yo convalidé ese precio de 700 pesos. Cuando pagué 400 me alegré, pero si no hubiera dicho nada la señora, yo me hubiera ido con ese remedio pagando 700 pesos por él y me hubiera parecido normal. Entonces hemos perdido los valores de referencia. Un mismo producto vale con 3 precios distintos a lo largo de una calle comercial de 10 cuadras. Entonces sería tan lindo volver a vivir en un país con una inflación. Siempre doy el ejemplo, parecía un poco un ejemplo extremo, ¿no? Pero en la República Checa, hace 5 años, que vienen conviviendo con una tasa de inflación del 1% anual. El 1% anual. En 5 años han tenido el 5% de inflación, que es casi lo que estamos teniendo nosotros en un solo mes. Claro. Qué lindo de ser, ¿no? Diputado, en un país que sabemos que... Sí. ¿Cómo le va? José Di Mauro lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, José. Usted dejó muchos temas. Le iba a preguntar por el déficit. Después agarro mejor por el lado de la inflación, pero me parece que las dos se entrelazan, los dos temas se entrelazan. Y por lo último que dijo, yo recuerdo que no hace mucho tiempo, hará 20 años, no es tanto tiempo, pero cuando teníamos convertibilidad y habíamos llegado a inflación cero, justamente terminó siendo mala palabra, o sea, cuando salimos de la convertibilidad. E inclusive desde el radicalismo, y recuerdo a Alfonsín mismo, se le adjudica haber dicho un poquito de inflación no está mal. Entonces, a ver, ¿cómo es el tema en ese sentido? Yo siempre digo que un poquito de inflación siempre está mal. Realmente sería deseable porque en un escenario de estabilidad, primero recuperamos el valor de la moneda, generamos la posibilidad del ahorro en la propia moneda. Damos previsibilidad futuro para los inversores, ya sean públicos o privados. Generamos la posibilidad de hacer agregados de valor que permitan, porque el agregado de valor es lo único que permite generar trabajo genuino, sustentable, en blanco. Si tenemos inflación, estamos peleando cotidianamente con ella. Hay en la memoria colectiva argentina un gatillo de defensa contra la inflación que está muy aceitado. Yo en ese sentido reconozco que a veces los precios los aumentamos por si acaso, y muchas veces el por si acaso queda atrás de lo que después se convierte en la realidad, ¿no? El experimento del doctor Alfonsín, bueno, convengamos que él también recurrió al fondo, que tuvo que pedir auxilio, después los acreedores que cerraron todas las bocas de expendio y cayó en la hiperinflación. Menem llega con su convertibilidad, el 1 a 1, de alguna manera ese fenómeno que benefició a muchísima gente, pero perjudicó a tantísima. Recuerden ustedes que en este periodo de Menem comenzó a venderse, a liquidarse las empresas del Estado, prácticamente todas, Aerolínea Argentina, Ferrocarril del Estado, Gas del Estado, Aguas del Estado, los puertos. ¿Y qué hacía el Estado? Indemnizaba esa cantidad de empleados que ya no quería más, el que compraba la empresa, se los indemnizaba. ¿Qué hacían los ciudadanos indemnizados? Lo viví perfectamente, yo soy contador, sigo haciendo mi estudio, gente que me reemplaza, pero en aquel momento, ¿qué vi yo? Todos los indemnizados compraron o un remis o pusieron un kiosquito. El remis, mientras anduvo, dio su fruto. Cuando se rompió, no hubo forma de arreglarlo. Y el kiosquito, mientras hubo dinero circulando como para reponer la mercadería, funcionó, y cuando se acabó. Y ahí comienza este crecimiento casi inexplicable de la pobreza en la Argentina. Porque realmente es inadmisible que un país con tanta potencialidad, dándole de comer a tantos millones de hermanos en el mundo, tengamos esta tasa de pobreza que nos duele, que nos conmueve, que le quita futuro a esos niños, a esos padres también. Así que creo que realmente deberíamos de una vez por todas pensar seriamente en un plan antiinflacionario que se sustente y se mantenga en el tiempo y que vuelva a darnos la posibilidad de vivir en un país normal. Cuando uno habla con algún extranjero que viene de Europa, Estados Unidos están escandalizados ahora por su tasa del 7.8 de inflación, pero no la tenían hace un tiempo, ¿no? Y en Europa hay países que se han estabilizado de una manera extraordinaria y realmente en esos países
la gente ahorra en la moneda del país, puede comprometerse en obligaciones con cuotas fijas. Realmente es un sueño, te lo digo con toda la honestidad, sería un sueño volver a una Argentina sin inflación. Por así pareciera ser que en este momento al Estado le conviene vivir con inflación, porque la inflación ¿qué hace? Licúa las deudas, degrada el nivel de ingresos de los jubilados, de los empleados, ya del Estado o del sector privado, y nos obliga a vivir permanentemente en ese pedaleo contra una realidad que no podemos controlar, porque, vuelvo a decirles, algunos dicen que la inflación es multicausal, y yo sostengo que la inflación puede tener algunas otras causas colaterales, pero la causa madre de la inflación es la emisión monetaria sin respaldo. Sí, claro, Gerardo, 30 segundos para consultarlo. Este acuerdo que alcanzaron oficialismo y oposición sería importante también, ¿no? En un programa antiinflacionario también, que haya acuerdos entre oficialismo y oposición. Sí, nosotros habíamos dicho claramente que de ninguna manera vamos a obstaculizarle al presidente la posibilidad de acordar con el Fondo Monetario, porque primero los plazos se han acortado sustancialmente. Ahora creo que todavía casi hay un escenario de urgencia y espero que en el Senado los colegas senadores que representan a las provincias también actúen con responsabilidad, porque el escenario del famoso cesación de pagos o default, como algunos dicen, es terrible, es terrible. La Argentina no puede llegar a vivir nada bueno si caemos en una cesación de pagos, porque no solo las bocas de expendio de diversos organismos multilaterales de crédito, como la Corporación Andina, el BID, nos van a cerrar la canilla y nos vamos a quedar hablando solos a los gritos en el desierto. No creo que a nadie le venga bien eso de que dan cuanto peor mejor. Creo que el que lo dice tiene una responsabilidad absoluta y yo lo calificaría de antipatriótico, porque realmente un escenario de default castigaría a toda la Argentina, pero haría caer sobre las espaldas de los más sencillos y los que menos capacidad de reacción tienen en cuanto a a obtener un ingreso, los haría pasar momentos muy malos. Así que vuelvo a decirles, celebro que haya habido este acuerdo. Es producto de una negociación muy intensa, el presidente de la Cámara hablando con los presidentes de nuestros bloques, hablando con el presidente del bloque del oficialismo, han dado una muestra de madurez que yo creo que debe ser valorada positivamente y que me hace imaginar hacia futuro un escenario de concordia y de armonía que tanta falta le hace a la sociedad argentina. Gerardo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes por darme esta posibilidad y a disposición de ustedes cuando gusten. Muchísimas gracias por llamarme. Gracias. El diputado Gerardo Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco, lo que dejó este acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, este debate de 13 horas que tuvo la Cámara de Diputados que finalizó en la madrugada de hoy y que ahora está para iniciarse ya en los próximos días en el Senado Nacional, y algunos son optimistas respecto a la posibilidad de acuerdos, ¿no?, entre oficialismo y oposición, como hubo aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pensando ya en adelantar los tiempos, tener, digamos, sesión sobre tablas en el Senado. Sí, me parece que no hay margen en el Senado para estirar los tiempos, como decía José hace un rato. Incluso, bueno, Sergio Massa dijo que inmediatamente se sancionara la ley, el viernes a primera hora iba a ser girado al Senado. Eso pasó, y en el Senado también se convocó rápidamente, y el lunes ya va a estar el ministro Guzmán exponiendo allí, así que todo hace pensar, también por la posición que tuvo Juntos por el Cambio. En el Senado, recordemos, Fer, que no hay otros bloques de la oposición tampoco con los que conversar. Si bien sí hay 4 diputados que tienen monobloques, suelen actuar en conjunto con el oficialismo 3 de ellos, y otra es la cordobesa Alejandra Vigo, cuyo bloque también aquí, Córdoba Federal, en la Cámara de Diputados, acompañó también. Claro, muchos votos, muchos bloques que votaron de una manera en la Cámara de Diputados, sobreentendemos que van a hacerlo de la misma manera en el Senado. Seguramente, y recordemos que en el Senado son 35 senadores de
del Frente de Todos y 33 del interbloque de Juntos por el Cambio. De esos 35 se estiran a 37 por los dos aliados permanentes y una aliada eventual que es la riojana Clara Vega, que bueno, seguramente de ahí sacan hasta los 2 tercios tranquilamente. Claro. Y lo que no hay en el Senado son los dos extremos. Ni el Frente de Izquierda, ni tampoco los libertarios. Claro. Ya tenés poco voto negativo. Seguro. No, bueno, los camporistas si siguen la Eso línea, sí. eso va a haber. Y hay 3 o 4. José, gracias. Gracias a vos. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Nos reencontramos. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Quédese en la pantalla de DTV para seguir teniendo más información, más opiniones de los diputados nacionales de lo que dejó esta sesión en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Gracias, hasta luego.